Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a este nuevo día, a esta mañana maravillosa que una vez más nos regala el Señor. Bendito sea su santo nombre. Gracias, gracias, Señor mío y Dios mío, por esta mañana maravillosa, por este nuevo despertar, por esta oportunidad que una vez más tú nos regala para que podamos levantarnos con energía, con fuerza y con valentía. Bendito Dios, en tu nombre, Señor, porque tú eres el que pone en nosotros las fuerzas que necesitamos, hermanos queridos, cada día para podernos mantener en el camino. Cada mañana el Señor nos invita a permanecer en su presencia, en esa presencia maravillosa, grandiosa, poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que salva, sana y libera. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor, porque una vez más te ha parecido bien, pues que estemos conectados, hermanos, a través de estos medios, en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús, el plan que Dios nos ha permitido cada día para que podamos estar, hermanos, sin excusa, de la mano, abrazado a su santa, bendita y sagrada palabra de Dios que es vida. Santo Dios, a ustedes gracias, hermanos, por estar como siempre con nosotros en sintonía. En este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Aleluya, bendito Dios. Es el Señor, hermanos, el que tiene todo el control de cada una de nuestras situaciones, de nuestros caminos y senderos. Él tiene el control. Y por eso, hermanos queridos, hoy despertamos sin miedo y no nos vamos a desesperar, porque Dios, hermanos, hará la obra en cada uno de nosotros. Bendito Dios. Así es, el enemigo buscará la manera, la forma, su estrategia para que nosotros entremos en pánico, para que nos desesperemos, pero no, hermanos queridos, tú y yo le creemos a un Dios que está vivo y lleno de poder. Un Dios, hermano, que cumple su promesa y así lo hará en cada uno de nosotros. Martes, bendito Dios, martes 29, hermanos, de abril de este bendito año 2025.
Así es, hermanos, el año de la victoria que el Señor nos permite para que nos podamos levantar en su nombre. Así es, hermano, y para este día tenemos para caminar en la vida de los santos a una santa maravillosa que nuestra liturgia católica nos la ofrece hoy. Hoy tenemos una memoria obligatoria y es a Santa Catalina de Siena. Esa es la santa con la cual vamos a caminar en esta mañana. Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia, bendito sea el Señor. Así es, y copatrona de toda Europa. Santa Catalina nació en el año 1347 en Siena, hermanos, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde muy corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia, pero ellos querían complacerlos. Ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió, hermanos, de esa vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial y así comenzaron a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña cámara, o celda, en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y en oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y con paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas sus ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y donde no podía entrar ninguna tribulación. Más adelante, su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos, bendito sea el Señor. A los 15 años de edad, asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y a los prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humildad, la obediencia y la negación de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. Bendito Dios, santo y poderoso eres, Señor. Ella fue, hermanos queridos, Santa Catalina de Siena, una conciliadora magistral para nuestra Santa Iglesia Católica. Ese fue uno de los mayores logros de Santa Catalina y fue su labor de llevar de vuelta el papado a Roma a partir de su desplazamiento a Francia. Asimismo, se la llegó a reconocer como conciliadora. Ella comenzó ayudando a resolver varios conflictos familiares y luego su trabajo se amplió para incluir el establecimiento de la paz en las ciudades-estados italianas. Por ejemplo, en el año 1375, Santa Catalina tuvo noticias a través del fray Raimundo de que la gente de Florencia se había adherido a una liga que estaba en contra de la Santa Sede. El Papa Gregorio XI, que residía en Aviñón, escribió a la ciudad de Florencia, pero sin éxito. Ocurrieron divisiones internas y asesinatos entre los florentinos y pronto se demandó su reconciliación. Santa Catalina fue enviada por los magistrados de la ciudad como mediadora, bendito sea el Señor. Antes de llegar a Florencia, se reunió con los jefes de los magistrados y la ciudad encomendó toda la situación a su criterio
con la promesa de que debía ser seguida a Saviñón por sus embajadores, quienes debían firmar y ratificar las condiciones de reconciliación y confirmar cada cosa que había hecho. Su santidad, luego de haber tenido una conferencia con ella, en admiración de su prudencia y santidad, le manifestó: no deseo nada más que la paz. Dejo esta situación totalmente en sus manos. Solo le recomiendo el honor de la Santa Iglesia. Sin embargo, los florentinos no fueron sinceros en su búsqueda de la paz y continuaron sus intrigas secretas para apartar a toda Italia de su obediencia a la Santa Sede. Santo Dios, bendito sea el Señor. Así es que la Santa tuvo otra misión durante su viaje a Aviñón. El Papa Gregorio IX, electo en el año 1370, tenía su residencia en Aviñón, donde los 5 papas previos también habían residido. Los romanos se quejaban de que sus obispos habían abandonado su iglesia durante 74 años y amenazaron con llevar a cabo un cisma. Entonces Gregorio XI hizo un voto secreto para regresar a Roma, pero no hallando este deseo agradable a su corte, él mismo consultó a Santa Catalina acerca de esta cuestión, quien le respondió: cumpla con su promesa hecha a Dios. El Papa, sorprendido de que tuviera conocimiento por revelación lo que jamás había revelado a nadie, resolvió inmediatamente hacerlo. La Santa pronto partió a Aviñón. Se cuenta con varias cartas escritas por ella y dirigidas al Papa, a fin de adelantar su retorno a Roma, en donde finalmente falleció en el año 1376. Posteriormente, Santa Catalina escribió al Papa Gregorio XI en Roma, exhortándole firmemente a contribuir por todos los medios posibles a la paz general de Italia. Su santidad le encomendó la misión de ir a Florencia, aún dividida y obstinada en su desobediencia. Ella vivió un tiempo allí, en medio de varios peligros, incluso contra su propia vida. A la larga, ella logró que la gente de Florencia se dispusiera a la sumisión, a la obediencia y a la paz, aunque no bajo la autoridad de Gregorio XI, sino del Papa Urbano VI. Esta reconciliación ocurrió en el año 1378, luego de lo cual Santa Catalina regresó a Siena. Bendito sea mi Señor y mi Dios. La vida de estos santos, hermanos queridos, hoy con la de Santa Catalina de Siena, nos enseña que la doctrina de Jesús es la mejor manera y forma de vivir, es el legado al cual debemos someternos, que es a la obediencia, y vemos con cierta ¿verdad? Ocupación en estos temas y que la división se presenta muchas veces en la misma iglesia. Así es, porque, hermanos, la forma de pensar y de manejarse de los encargados de la jerarquía, del clero, pues muchas veces no se logran poner de acuerdo, pero por eso siempre es importante que haya alguien que más bien son enviados, misioneros del Señor, elegidos por su propio dedo y su brazo, para que entonces entre lo que es la reconciliación, el amor y la paz en su iglesia. Hermanos, son más de 2000 años que la Iglesia Católica, bendito Dios, ha podido rebasar todas las diferencias, las persecuciones, las situaciones que se levantan, porque donde hay varias personas, hay varios pensamientos, varios puntos de vista, siempre habrán cosas que ponerse de acuerdo. Pues ella trajo ese don maravilloso concedido por el Señor, que es quien pone en nuestros corazones, ¿verdad? Ese don de poder obrar en cuanto a lo que es la reconciliación, lo que es la paz, la armonía, y luchó. Por eso ella es doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, hermanos, y entregó toda su vida a lo que es la causa de nuestra
Santa Iglesia. Bendito sea mi Señor para este día. Seguimos, mis hermanos queridos, todos estos días caminando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles para la primera lectura. Hoy nos presenta las Santas Escrituras en el capítulo 4, hermanos, este pasaje maravilloso del cual debemos todos tomar y aprender e imitar para que podamos lograr cosas diferentes, cosas y momentos trascendentales en la vida de nosotros como cristianos. Hoy vemos, hermanos, un requisito que deberíamos de tener todos nosotros, y es de que si nos consideramos creyentes, como dice hoy la palabra, o sea, creyentes verdaderos, deberíamos asumir, hermanos, este maravilloso don que tenía la iglesia primitiva, los primeros creyentes, los primeros cristianos, y si así nosotros nos consideramos como creyentes verdaderos, deberíamos estar pensando y sintiendo lo mismo en nuestra comunidad y en nuestros hermanos. Qué difícil se nos hace pensar como piensa el prójimo, hermanos, y sentir es mucho más difícil. Y vemos cómo hoy las Santas Escrituras nos presenta este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles para que nosotros de una vez y por todas, hermanos queridos que están conectados hoy en este programa, pues podamos imitar estos pasos y que además de imitarlos, reconocer que es posible, hermanos, entre cristianos, es posible entre creyentes, es posible entre elegidos de Dios, llamado por el Señor, hermanos, primero considerarnos creyentes, no incrédulos, y después entonces sintonizar en el mismo pensamiento. Es como que pudiésemos caminar bajo el contexto del mismo dial, en la misma sintonía. Estos creyentes, hermanos, de la comunidad primitiva, bendito Dios, los primeros cristianos, dice la palabra que sentían, qué bonito tú escuchar y leer y sentir, vivir esta experiencia de poder pensar y sentir como pensaban y sentían ellos. Dice que poseían todo en común. Nadie llamaba suyo propio a lo que tenía, porque lo ponían todo, hermanos, arriba de la mesa. La palabra hoy nos indica lo que es una verdadera comunidad que se identifica con los demás, una comunidad que se identifica con los más desposeídos, con lo que no tienen. Hoy, la mayor parte de la diferencia y de las situaciones de la humanidad es esa, hermanos, que nada nos hace sentir y pensar como el que no tiene nada, nada nos conmueve, nada nos inmuta, y cada quien vive, hermanos, bajo el efecto de la indiferencia. El llamado de nuestra Santa Iglesia, hermanos, y el ser cristianos, el ser creyentes, como nos enseña Jesús en estos días pasados en el Evangelio, cuando Mateo, hermanos, Tomás, estaban todos los discípulos, pero Tomás no estaba en la primera aparición que le hace Jesús después de la resurrección, cuando había tanto miedo, preocupación, cuando estaban todos hermanos como en shock, chocados porque se le había ido su maestro, se le había ido su Mesías, y estaban con miedo los judíos, pues trancados. La palabra nos dice, hermanos, que en ese momento Tomás no estaba, a quien ellos llamaban el mellizo, los apóstoles. Entonces no creyó cuando sus compañeros, sus hermanos, le comentaron que habían visto a Jesús y que Jesús estaba resucitado. Y eso pasa, hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, que muchas veces despertamos en vez de ser sumisos y obedientes a la palabra de Dios y abrir los ojos y despertar siendo creyentes, como se nos invita en las escrituras, despertamos siendo incrédulos, hermanos, porque todo no lo aprobamos, no creemos en nada. Los golpes, las pruebas, las dificultades, las crisis nos van convirtiendo cada vez en un corazón menos creyente. Y hoy inicia el texto en libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es un verdadero creyente? ¿Cómo debería ser, hermanos, aquella que se hace llamar cristiano, aquellos que nos hacemos llamar, que tenemos fe?
hoy hay que demostrar, como dice la palabra, si en verdad somos creyentes verdaderos, si pensamos como piensa la familia, en la casa, en la pareja, con los hijos, si pensamos y sentimos igual que en la comunidad, que en la misma iglesia. Vemos como Santa Catalina hoy tuvo que trasladarse a diferentes ciudades, países y pueblos, mandada y enviada por la autoridad, por la jerarquía de el Vaticano, el Santo Padre, para contribuir con lo que eran las diferencias, incluyendo grupos que se levantaban en desobediencia al Santo Padre. Eh, eh, Vamos a decir que humanamente, claro está, eh, usted dirá, hermano, hermana, que me escucha, pero óyeme, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si a veces en el círculo familiar se nos hace difícil, hermano? Pero quizás es verdad, es cierto que por la carne y humanamente no es fácil, ahora no es imposible, porque ellos así vivían. Esa es la experiencia, el testimonio hoy que nos dan los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, daban testimonio de la resurrección de Jesús y lo hacían con fuerza, lo hacían con mucho valor, porque el Espíritu de Jesús estaba en ellos. Entonces, al Jesús en su segunda aparición, ya cuando estaba Tomás con ellos, que Jesús llama a Tomás hacia él para que introdujera sus dedos, como él había dicho. Si yo no introduzco mis dedos en los hoyos de su clavo, y si no entro mis manos en su costado, no creeré. Esas fueron las palabras de Santo Tomás. Y por eso hoy decimos ver para creer como Santo Tomás. Pero así somos nosotros muchas veces, que tenemos que esperar ver las cosas, hermanos, porque no la creemos. Somos incrédulos. Entonces, cuando Jesús se le presenta al octavo día, nueva vez, o sea, domingo, 8 días después de la primera vez, ya ellos estaban reuniendo los domingos. Por eso nosotros, la Iglesia Católica, el sacramento de la Santa Misa es el domingo, porque Jesús en su resurrección, cuando se aparecía a los apóstoles, siempre estaban reunidos ya los apóstoles los domingos. Entonces Jesús lo llama para que Tomás pueda, por su propio dedo, su propia mano, constatar, o sea, aclarar de que Jesús estaba en ellos. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Que el Señor le da su aliento, ¿verdad? Dice que le da su aliento, o sea, para que ellos recibieran el Espíritu Santo y después que ellos reciben ese Espíritu Santo y Tomás que declara la confesión de fe después de ver, Señor mío y Dios mío. Señor le dice pues, porque me has visto, has creído, hermanos. Dichosos los que creen sin ver. Entonces, este texto, pasaje de esta mañana maravillosa, nos indica a nosotros que es posible, hermanos, ser creyente, que se puede. Y por eso el Señor cada día nos invita a esforzarnos a permanecer, para poder permanecer en Él, sabiendo que de Él viene todo y que nos convirtamos en creyentes para que podamos sentir y pensar lo mismo en la comunidad cristiana, en nuestra iglesia, hermanos, bajo el efecto y la fuerza de una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, bendito Dios que es el espíritu del Nazareno. Dice que ellos, los apóstoles, al brindarle a toda la comunidad un testimonio vivo de un Jesucristo resucitado, dice que Dios lo miraba a todos con mucho agrado. Cuando nosotros nos manejamos de la manera a la cual Dios nos inspira, siempre pondrá su mirada agradable ante nosotros. Dice que ninguno pasaba necesidad. Así es, hoy en un mundo, hermanos, con tanta pobreza, con tanta miseria, con tanta dificultad, y cada vez los grandes capitales se van alineando hacia un solo lado, y es al lado del poder y del tener. Ninguno pasaba necesidad, hermanos, en esa comunidad de creyentes, donde sentían y pensaban lo mismo, puesto que ellos poseían tierras y casas, y lo que la tenían, entonces las vendían, le traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Bendito Dios, santo y poderoso eres, Señor. Hermanos, todo esto sucedía y sucedió en nuestra Santa Iglesia Católica. Hay muchas cosas que no salen a relucir
y que nuestra Iglesia Católica hoy por hoy todavía, en esta era, la realiza. La Iglesia Católica, hermanos, contribuye y regala en el mundo entero a través de sus medios que, ¿verdad? De las ofrendas que se realizan y las contribuciones que recibe la iglesia, muchas donaciones de comida a muchas personas en el mundo entero. Y es parte de este sentir, es parte de poner el corazón en aquellos que no tienen nada. Y vemos como un día a la semana la iglesia elige y las personas asisten y van, aquellos que no tienen y son los más desposeídos. Y esto viene de ahí, ¿verdad? Donde el sacerdote, el párroco, el pastor, trata de poner su corazón en aquellos que necesitan y poner entonces, hermanos, en práctica este testimonio de sentir, el sentir de aquellos que están apartados, aquellos que son discriminados, aquellos que no tienen voz ni quien le ayude, y pensar como ellos, saber, hermanos, que cada día hay necesidades. Entonces, cuando esto pasa en nosotros como comunidad cristiana, donde permitimos, bendito Dios, que el entorno marche en base a una misma voz y una misma sintonía, pues Dios siempre nos verá, como dice la palabra, con ojos de buen agrado. Bendito sea mi Señor. El salmo de esta mañana, el salmista hoy nos dice, hermano querido, que siempre reinará por su majestad y su poderío el Señor vestido de su gloria. El Señor reina vestido de majestad, hermanos, porque Él es el único Dios, el Dios altísimo, el Dios verdadero. Bendito Dios, que el Señor nos permita cada mañana al despertar tener un corazón de carne, un corazón blando, que nos permita reconocer su señorío, que nosotros podamos saber, hermanos, que su reinado es para siempre y que no tenemos en nosotros, hermanos, a dónde acudir, a dónde ir, porque Él es la fuente verdadera. En la medida que nosotros, pues, vamos a otros lugares, nos dejamos llenar de malas orientaciones, entonces estamos dándole la espalda al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que siempre estará vestido de su majestad. Para el Evangelio de esta mañana, de este día especial, seguimos con el diálogo, hermanos, que tuvo el Señor en el Evangelio de ayer con Nicodemos. Así es. Hoy en San Juan, el Evangelio tomado en el capítulo 3, versículo 5a en adelante, el Señor nos dice, bendito sea el Señor, con relación a lo mismo de ser creyente, de creerle a Él, de ser fiel, hermanos, para poder agradar al Dios Altísimo, tenemos que tener cada día esa fe necesaria, aun sea pequeñita, aun sea mínima, pero la fe, hermanos, para levantarnos y poder permanecer de la mano del Señor. Lo mismo que Moisés, dice el Señor hoy, elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Bendito Dios, hermanos, ser creyente. Hoy vemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, nos enseña a compartir, a no ser egocentristas, a no ser egoístas, a compartir, hermano, porque al final eso es lo que va a contar en nosotros cuando tú y yo tenemos un espíritu de compasión y un espíritu misericordioso. Esos puntos, hermanos, son lo que se llaman construir en el cielo. No, no vale nada, ni estamos construyendo en el cielo cuando acumulamos las cuentas aquí, cuando todo lo hacemos y lo guardamos aquí. Entonces, dice que como Moisés, hermano, levantó la serpiente, que fue fruto de las mordidas que le daban las serpientes venenosas y que murieron muchos israelitas. Y fue por su mal comportamiento, fue por su terquedad, por levantarse, hermanos, en críticas en contra del mismo Moisés y de Dios. Entonces, cuando se vieron perseguidos por las serpientes venenosas y que morían, entonces le piden a Moisés que le rece a Dios, que hable con su Dios para que por favor, que tuviera misericordia. Y el Señor le ordena a Moisés que construyera una serpiente, hermanos,
de metal, de bronce, y que la colocara en un pedestal. Y ya desde el Antiguo Testamento, con esta señal que viene de Dios, hermano, el mismo Dios le autoriza, le indica a Moisés que construya una imagen, una serpiente que era la que se lo estaba comiendo a ellos y que no le permitía tranquilidad, sosiego, no tenían vidas, acosados por las serpientes venenosas que le mordían y morían. Cuando se quejan ellos entonces de su condición de rebelde, entonces Dios le indica a Moisés que construyera esta serpiente, que la colocara y que la levantara, y que todos aquellos que miraran la serpiente, bendito Dios, aún con el veneno dentro de su sangre, al mirar la serpiente quedaban sanos. Alabado sea Jesús. Y hoy se cumple, hermanos, aquel pasaje donde Moisés levantaba en el libro del Éxodo la serpiente de bronce. Hoy Jesús se lo dice a Nicodemos. Vemos cómo Nicodemo acude a conversar con Jesús, fruto de lo que estaba creciendo en su corazón, fruto de la inquietud, fruto de las dudas que él tenía y que quería aclararla, limpiarla, porque estaba naciendo una semilla en él. Entonces, ya Jesús le había dicho que él tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, pero no entendía aquellas palabras grandes y fuertes porque Nicodemo creía que era volver al vientre materno. Y no se trataba de eso. Hoy el Señor le dice, pero tú eres maestro de la ley y no conoces estas cosas. ¿Qué entonces será para ustedes tan difícil si le hablo de las cosas de la tierra y no le entienden? ¿Qué será cuando le hable entonces de las cosas del cielo? Bendito Dios. Entonces, por eso hoy el Señor le termina diciendo a Nicodemo que ellos conocían bastante las escrituras, la conocían. Por eso cada vez que se enfrentaban con Jesús, Él le hablaba a través de los textos. Y hoy le menciona, bendito Dios, ese pasaje del libro del Éxodo, donde Moisés obedeció a Dios. Y al obedecerlo y a construir aquella serpiente de bronce y colocarla en el pedestal y levantarla, hermanos, ahí venía lo que era la cruz de Cristo. Ahí ya entonces en el Nuevo Testamento vemos cómo se cumple esa profecía que al levantar el Señor dice, así mismo será y debe ser elevado el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Mesías, para que todo aquel que crea, bendito Dios, en él, entonces tenga vida, hermanos. Por eso la fe en el Hijo del Hombre, la fe en el mismo Dios hecho hombre, en Jesucristo, creer que Él es el que ha venido, creer que de Él se hablaba en las Escrituras como el Emmanuel con nosotros, el Dios, bendito Dios, el que tenía que venir. Entonces, eso pasa, hermano, cuando tú y yo, elevando a ese Jesús que está en lo alto, y sabemos que no podemos hacer nada sin Él, que no somos nada sin Él, y nos encomendamos a Él, y a Él nos abrimos cada día, y le entregamos nuestras riendas, le cedemos el timón, para que sea Él que nos conduzca. Y entonces, cuando el Señor, hermanos, que está elevado a la derecha del Padre, bendito Dios, en su trono santo, entonces Él nos mirará con su rostro piadoso y bondadoso, y sabrá que tú y yo somos de esos que hemos decidido ser creyentes de una misma comunidad, de una misma iglesia, bajo el poder de un solo espíritu, y que entonces, bendito Dios, vamos a compartir, vamos a pensar y a sentir todo como un mismo espíritu. Gracias, gracias Señor mío y Dios mío, por este día maravilloso, por esta mañana, por esta oportunidad que tú nos brindas como cada día. A ustedes, hermanos queridos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Bendito Dios, mañana, si el Señor quiere y el Señor nos lo permite, nos volveremos a ver en un programa más. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Reprimile, Dios, pedimos suplicantes, y vos, oh príncipe de la corte celestial, con el poder que os ha sido concedido, arrojad al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de nuestras almas. Amén. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo, mis queridos hermanos, y nuestro director Jonathan. Ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.